Hola a todos. Hoy en esta clase vamos a hablar sobre el desempeño y las características de la economía argentina entre 1880 y 1920 aproximadamente. Y lo primero para decir en este sentido es dar cuenta del contexto internacional en el cual se desempeñó la economía argentina, ¿sí? Porque es un contexto muy favorable a las características que tenía la economía argentina y un momento en la historia del desarrollo económico mundial muy relevante por el crecimiento que tiene el proceso de globalización y de interconexión de las distintas economías, gracias a, como estuvimos viendo en otros momentos, el despliegue de las vías férreas en distintos lugares del planeta y de las mejoras en el transporte marítimo con el barco a vapor. Bien, entonces, fíjense algunas estadísticas para advertir lo que está sucediendo a nivel mundial. ¿No? El mercado mundial entre 1850 y 1880 aproximadamente creció un 270%, es decir, prácticamente se triplicó. ¿Qué significa que el mercado mundial creció? Eso, que las- los intercambios, las transacciones entre distintas economías crecieron casi 3 veces en 30 años. Esto es un nivel muy alto. Y lo más interesante es que vuelven a crecer en el periodo siguiente, desde 1880 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un mayor volumen del comercio mundial y obviamente un mayor valor con, gracias al despliegue de las vías férreas y del barco a vapor y sus ventajas, no solo en disminuir los costos de transporte, sino también en aumentar la capacidad de carga, la aparición en el mercado mundial de nuevos bienes. Bien, si por ejemplo nos centramos en el caso rioplatense, desde el periodo colonial, se transaban en el mercado mundial principalmente cuero y metales, metales principalmente y cuero. Bueno, como saben, los metales potosinos entran en crisis luego de la Revolución de Independencia y las mercancías que se exportan son cueros y lanas. Bueno, el despliegue de las tecnologías del ferrocarril y el barco a vapor van a permitir que no solo se exporte cuero y lana, sino ahora mercancías que, si bien son muy pesadas y no tienen mucho valor por unidad, por ejemplo el trigo, el maíz, van a poder sí ser exportadas, dando una posibilidad enorme a las planicies pampeanas a integrarse a ese mercado mundial, ¿sí? Entonces, esos cambios a nivel internacional tienen un impacto muy grande en el despliegue de la economía argentina, ¿sí? A su vez, otra de las características que está ayudando el desempeño de economías con las condiciones que tenía la región pampeana es el proceso de urbanización y descampenización que están viviendo algunas regiones de Europa, principalmente la Europa occidental, ¿no? Esto provocó que muchas personas, ya estamos hablando de millones de habitantes, que vivían en regiones rurales, que si bien estaban integrados al mercado, tenían una buena parte de su subsistencia garantizada por el control de los medios de producción, es decir, producían para el autoconsumo. Bueno, los cambios en el campo europeo, el crecimiento de las grandes urbes y el desarrollo industrial va a provocar una migración muy fuerte de esa población campesina a ser población urbana, y la población urbana, por definición, requiere eh, todos sus bienes y las mercancías que compran, obtenerlas justamente en el mercado, ¿no? Entonces esto va a aumentar la demanda de alimentos como el trigo, el maíz, la carne congelada eh, y diversas materias primas para abastecer la enorme demanda que se empieza a tener esta población en los países de Europa Occidental. Esto es muy marcado en algunas regiones de Inglaterra, ¿no? Obviamente el eje Birmingham, Manchester, Liverpool, además de Londres. Lo mismo pasa en las ciudades de Francia, como París, Toulouse, Rennes, o en España el caso de Barcelona o Bilbao.
obviamente Madrid, en Italia la zona norte, ¿no? Con Turín, Milano, eh, y las ciudades, las grandes ciudades de la zona de Flandes, ¿no? Bruselas, Ámsterdam, y demás, ¿bien? Rotterdam. Entonces, el contexto internacional es muy favorable eh, para aquellas economías que tenían ciertas características naturales, como ser tierras fértiles, de clima templado principalmente. Bien, entonces hay zonas que en el periodo anterior, es decir, el siglo XVII, XVIII, el periodo colonial, eran marginales en los imperios español, y el inglés, por ejemplo, se van a transformar en las grandes beneficiadas de ese nuevo marco internacional, es decir, zonas como Argentina, Uruguay, el sur de Brasil también podría ser incorporado en esta dinámica, Nueva Zelanda, Canadá y Sudáfrica. Van a ser zonas que eran marginales y se van a transformar rápidamente en zonas de un crecimiento acelerado y que producto de su escasa población van a recibir eh, un proceso de inversión de capitales extranjeros y de inmigración masiva muy significativo, y esto va a dar lugar a un enorme crecimiento de estas economías que se organizan en torno a la nueva división internacional del trabajo, basada brevemente en un esquema donde hay economías que principalmente se especializa en la producción industrial, que son las economías de Europa Occidental, Inglaterra a la cabeza, Francia, Alemania, obviamente, los Estados Unidos también, y el resto del mundo que se organiza como proveedor y abastecedor de esas industrias con algún tipo de materias primas o alimentos. Bien. En el caso argentino, el principal socio comercial durante esta época fue Gran Bretaña. ¿Sí? Mitre solía referirse a esta relación como la ecuación perfecta. ¿Por qué se trae a colación generalmente esa cita de Mitre? Porque justamente eh, Mitre advierte muy bien que el devenir de ese mercado mundial y de la transformación de la economía inglesa como el taller del mundo y su consolidación como gran potencia mundial durante la segunda mitad del siglo XIX, trajo también aparejado que ciertas regiones a nivel mundial sean beneficiadas producto de ese liderazgo y ese desarrollo y de las necesidades de la economía británica. Bien, justamente la Argentina es una de ellas, ¿sí? Y en el caso latinoamericano es la más beneficiada. ¿Por qué? Bueno, porque esa ecuación perfecta, ¿en qué se traducía? En un proceso de complementariedad y especialización de ambas economías. La economía inglesa se especializó en la producción industrial y la economía pampeana argentina se especializó en la producción de alimentos y materias primas, como ya saben, y eso generó dos economías complementarias, en el sentido de que lo que necesitaba la economía inglesa lo podía producir la economía argentina y viceversa. Esta cuestión se advierte muy bien en este cuadrito, ¿sí? Acá lo que ustedes tienen es el comercio entre Argentina y Gran Bretaña medido en miles de libras. Es decir, si está en miles de libras, a cada uno de los números hay que agregarle tres ceros, ¿sí? Es decir, acá serían 4,5 millones de libras en productos textiles, acá 56.000 libras en productos textiles y así sucesivamente con cada uno, ¿sí? Acá, en la primera parte del cuadro, lo que se puede advertir son las importaciones desde Gran Bretaña, es decir, ¿qué le compra Argentina a Gran Bretaña? Como ven, en distintos periodos, fíjense, son periodos de 4 años, el principal producto que la Argentina compra son productos textiles, ¿sí? Principalmente ropa. Bien, un producto claramente de consumo popular y clave del proceso de industrializador europeo, e inglés específicamente. Ahora, a medida que va avanzando el tiempo, fíjense cómo empiezan a crecer otras mercancías, como son.
El carbón, la Argentina va a importar el carbón del ferrocarril porque todavía no se han descubierto yacimientos carboníferos en el territorio argentino, hasta bien avanzado el siglo XX. Hierro y acero, es decir, productos hierro y acero, ferretería, material ferroviario, máquinas y herramientas. Fíjense cómo en distintos momentos estos productos empiezan a crecer en su valor y justamente nos hablan de, salvo el carbón, que es una materia prima, textiles, hierro, productos de ferretería, material ferroviario, máquinas y herramientas, justamente es lo que, ¿qué le vende Gran Bretaña a la Argentina? Bueno, le vende industria, ¿sí? Y fíjense cómo el nivel de importaciones crece, bueno, acá decrece producto de la crisis de 1890, principalmente, pero tenemos un crecimiento sostenido y fíjense, se triplica de los años 60 a los años 70, se duplica y un poco más hacia fines de los años 80, bueno, y después, cada un poquito después va a volver a crecer esto. Si miramos la otra parte del comercio, que es lo que la Argentina le vende a Gran Bretaña, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, la hiperespecialización de la economía argentina en productos agrarios de clima templado. Bien. Eh, Cuero y pieles, que es la vieja mercancía que se le exportaba desde la primera mitad del siglo XIX, y cebo, ¿bien? Y cómo empieza acá a crecer la lana, que se consolida, y con el despliegue del ferrocarril, después vamos a ver bien en cómo se fue desplegando en términos de kilómetros, fíjense cómo los cereales y la carne se transforman en las grandes mercancías que puede exportar la Argentina a Gran Bretaña, y tenemos un descenso de otros productos como el cebo. Bueno, la lana se mantiene con altibajos muy fuertes y los cueros y las pieles también descienden, pero con un nivel significativo. Bien. Eh, es decir, esta es la ecuación perfecta para Mitre, que lo que la economía argentina le compra a la británica eh, no se produce en el país, y lo que la economía argentina le vende a la británica no se produce en Gran Bretaña en gran medida, ¿sí? La otra cuestión a ver en este cuadrito es la relación entre el comercio entre Gran Bretaña y la Argentina. En algunos años es superavitario, es decir, se exporta más de lo que se importa. En otros momentos, por ejemplo, entre el 70 y el 74, es deficitario, ¿sí? Fíjense acá, déficit muy marcado, acá se vuelve a lograr el superávit. El tema es que esto generalmente era cubierto, a veces puede ser con deuda, pero claramente por el crecimiento que se va produciendo en el periodo, que provoca que el aumento en definitiva de crecimiento, si bien se realiza con déficit, es sostenible porque la economía sigue aumentando sus niveles de exportación. Eh, Y en este cuadro, lo que ustedes tienen es los principales productos que exportó la Argentina entre el 81 y el 19, medidos en miles de pesos oro, perdón. Es decir, a cada numerito hay que agregarle tres ceros. Y acá ustedes pueden apreciar claramente cuál es el perfil de exportador de la economía argentina. Esto no solo incluye las exportaciones a Gran Bretaña, sino son la totalidad de las exportaciones argentinas, que obviamente en su mayoría se concentraban entre Gran Bretaña y el resto del mercado europeo. La lana, bien, muy importante, desde la década del 40, ¿sí? Pero fíjense cómo empiezan eh, a partir del 80, con el desarrollo del frigorífico, los años 80 del frigorífico y el despliegue definitivo de la red ferroviaria, claramente la carne vacuna, fíjense el volumen que alcanza, el trigo y el maíz, bien, niveles muy marcados de crecimiento, fíjense lo que son el aumento de las exportaciones. Sí, en el 81 se exportaron 147.000 pesos oro, en 1890 9 millones, casi 10, en el 95 20 millones, fíjense el crecimiento es exponencial.
y años con picos enormes de 85.000, perdón, 85 millones de pesos oros. Esto es un, un número enorme, ¿sí? Y cómo la economía argentina consolida ese papel de agroexportador en esa nueva división internacional de trabajo, siendo su socio principal, pero no el único, la economía, la economía británica. Eh, y por ahí este dato eh, es muy importante, porque si bien el proceso que estamos viendo se dio a nivel de toda América Latina, el caso argentino es el más exitoso en los volúmenes y en los valores, ¿sí? Un tercio de la totalidad de las exportaciones de América Latina fueron argentinas en 1913, es decir, estamos hablando de que la Argentina concentraba un tercio, una de cada tres exportaciones, ¿sí? De cada $3 que se exportaban, uno era de exportación argentina. Es un nivel altísimo de concentración de las exportaciones por parte de la economía argentina, que en 1913 toda América Latina exporta 1.588 millones de dólares y la Argentina aporta 510 millones, es decir, un tercio de la exportación. Bien. En ese sentido, es este proceso de ecuación perfecta, habla Mitre, de hiperespecialización de la economía argentina en dotar de ciertas características a su economía que permita la exportación de bienes primarios, es decir, de alimentos y materias primas. Entonces, la economía argentina termina por adaptarse a la demanda británica, ¿bien? Y va a ir modificando su oferta de bienes transables en el mercado mundial de, como vimos recién, cuero, cebo y lana, a cereales y carne. Acá se ve muy bien, aunque no deja de exportar lana ni cueros. Bueno, acá el cuero en este cuadro no aparece, pero en este sí. Bien. Em, Y en ese sentido se puede hablar también de un cambio en las características de las importaciones eh, que se compran a la economía británica. ¿Por qué? Porque adaptar la economía argentina al mercado británico implica también un proceso de modernización de la infraestructura para lograr suplir o ofertar los productos que el mercado británico requiere, es decir, la necesidad y la incorporación del alambrado para organizar la estancia mixta, la construcción de ferrocarriles, de puertos y pueblos, van a provocar también un cambio en las importaciones que, como veíamos recién, pasó de textiles mayoritariamente, fíjense, casi tenemos el 80% de las importaciones acá y acá pasan a ser, por tomar este dato, entre un tercio y un cuarto y acá entre un tercio y la mitad, que crecen las otras importaciones que son necesarias para modernizar esa infraestructura porque hay que comprar carbón, herramientas, máquinas, hierro, acero, ferrocarriles y demás, ¿sí? En ese sentido, también se puede pensar, aunque en niveles relativamente modestos, un proceso de retroalimentación de la economía argentina y la economía británica. Yo acá les doy un ejemplo. La construcción de ferrocarriles en la Argentina va a demandar, por ejemplo, la importación no solo de los ferrocarriles, las vigas, los rieles, obviamente el material rodante, la, la locomotora y demás, sino también la demanda de carbón. La demanda de carbón argentino provoca una demanda en el desarrollo de la industria minera británica. La industria minera británica entonces contrata más trabajadores. Esos trabajadores, que en su gran mayoría provenían de las zonas rurales, del proceso de descampenización y urbanización que estaba viviendo Inglaterra, demandan mayores alimentos que ahora tienen que ser comprados en el mercado. Bien, ¿que dónde van a ser comprados? En la economía argentina que les puede proveer de alimentos abundantes y baratos, que a su vez genera mayor demanda en alambrado, ferrocarril, puertos, carbón
y go on, go on, go on. En ese sentido, hay una dinámica de complementariedad, especialización y retroalimentación de la economía británica y la economía argentina, que en términos del crecimiento del comercio internacional y de las exportaciones argentinas fue muy, muy elocuente. ¿Sí? Dicho esto, podemos hablar un poco del desempeño de la economía argentina en este periodo y tratar de advertir eh, ya no solo la relación del crecimiento en términos absolutos, sino en relación, por ejemplo, con la población, que nos van a dar datos más relevantes sobre si hubo crecimiento económico o si además de crecimiento económico, que no hay duda que lo hubo, hubo desarrollo económico en el sentido de mejoras en las condiciones de vida de la población. ¿Sí? Es difícil medirlo para esta época por las estadísticas que hay, pero se pueden hacer algunos acercamientos, ¿no? Entonces, la economía argentina, dinamizada por la demanda externa, europea y británica, eh, va a tener algunas características. Fíjense, este cuadro es muy interesante, porque lo que nos permite ver es no solo el intercambio comercial, ustedes acá tienen una columna que son las exportaciones, perdón, las importaciones, es decir, qué compra el país, la economía argentina. Fíjense lo que son las progresiones, un aumento enorme de la capacidad de importar de la Argentina. Fíjense, se duplica del 61 al 69, se vuelve a duplicar hacia el 85, crece en 1900, hacia 1903, se duplica en el 8 y también crece hacia 1914, que puede ser como el año pico, justo con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Si tomamos del 61 al 14, estamos hablando de unos 53 años. Tenemos un crecimiento que es de 10 o 13, 14 veces en la capacidad de importación del país. Lo mismo sucede con la capacidad exportadora. Fíjense cómo se pasa de 14 millones de pesos oro, más que se duplica, hasta el 69, bien, casi que se triplica hacia el 85, se vuelve a duplicar y también casi otra vez que se triplica hacia 1903 y se vuelve a duplicar en 1914. Si tomamos las puntas, esos 53 años, la capacidad exportadora del país creció más de 20 veces. ¿Sí? Estamos hablando de un crecimiento exportador enorme, el sueño de cualquier gobierno que quiera dirigir la Argentina, ¿sí? Un aumento enorme de las exportaciones, ¿bien? A partir de esto, en este cuadro se hace una suma, que si yo sumo importaciones y exportaciones, lo que tengo es el intercambio comercial, es decir, el volumen de negocios que genera la relación entre la economía argentina y el mercado mundial, ¿sí? Acá también vamos a ver la misma progresión que vimos recién, ¿bien? Fíjense, no hace falta dar cuenta de lo que ya hicimos, ¿bien? Si al intercambio comercial lo divido por la población en cada momento, acá tienen la población de los tres primeros censos nacionales, del 69, da 1.800.000, del 95, casi 4 millones, del 14, casi 8 millones. Entonces, si divido este número por este número, lo que tengo es el intercambio comercial per cápita, que es una forma interesante de poder comparar economías, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo importar o exportar más porque también tengo mayor población, ¿sí? Entonces es obvio que es más probable que a mayor población, mayor capacidad de exportadora e importadora. Entonces, si lo mido per cápita, me da un número que puedo comparar con otras realidades. Entonces, si una misma población, por ejemplo acá, nosotros tenemos prácticamente el doble de la población. Sin embargo, la capacidad exportadora de estos 3.900.000 habitantes es mucho más que la de
1.800.000. Fíjense cómo por persona se exportaron 50, casi 54 pesos oro cuando acá hay 40. Es decir, no solo aumenta el intercambio comercial, y aumenta la población, sino aumenta la capacidad exportadora de la población, muy marcado en 1914 como la cantidad por persona de exportación se ha duplicado. Bien, esto nos habla de una capacidad de la economía argentina de aumentar muy fuertemente su capacidad exportadora, ¿sí? Si lo comparamos a nivel mundial, bien, estos datos están tomados de un estudio que hacen Garabal y Hellman, estos de Cortés Condigallo, nos va a dar algunos datos muy, muy interesantes. Por ejemplo, ellos lo miden en dólares. Bien, hacia 1850, es decir, un poco antes, la capacidad exportadora per cápita de los argentinos era de $10. Para 1912 es de $62. ¿Sí? Se multiplicó por 6 en 60 años. Para 1912, la economía con mayor capacidad exportadora es Nueva Zelanda, que exporta casi $99 por persona. ¿Sí? La segunda es Australia, 86, perdón, $87 por persona. La tercera es la Argentina. La cuarta es Canadá, con casi 52. La quinta, los Estados Unidos, con $24 por persona de exportación, siempre haciendo la salvedad que la economía estadounidense principalmente se orienta hacia un mercado interno. Bien, entonces la economía argentina está generando un aumento muy significativo de la capacidad exportadora por persona. ¿Sí? Fíjense cómo acá se ve también más claro lo que advertíamos antes de la relación entre importaciones y exportaciones, porque, por ejemplo, acá la importación es más que la exportación, generando un déficit, sigue el déficit, acá hay superávit, déficit, superávit, 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 superávit. Ven cómo, y superávit muy significativo, es decir, esto es ingreso de divisas genuinas a la economía argentina. Ven cómo, si bien hay un periodo de déficit en la balanza comercial, el volumen provoca que el déficit existente cada vez tenga menor peso por la cantidad de exportaciones que se logran y cómo, por poner una fecha, desde la década del 90, ya la economía argentina logra un superávit comercial enorme que le permite obviamente consolidar su economía y suplir los déficits anteriores. ¿Sí? Siguiendo con el desempeño de la economía argentina, otra de las variables que se pueden tomar es el crecimiento del PBI. ¿Sí? También, cuanto más atrás nos vamos el tiempo, las mediciones de PBI, si bien los investigadores han desarrollado una serie de técnicas relativamente confiables, no son tan precisas como los datos que tenemos actualmente de PBI, pero nos brindan algunos datos. Y a mí, más que darles datos del PBI total en valores absolutos, está muy bueno ver algunas comparaciones y algunas impresiones, ¿no? Algunos datos más impresionistas. ¿Sí? Primero, entre el 80 y el 14 el PBI se multiplica por 9. ¿Sí? Estamos hablando de un crecimiento bestial de la riqueza, es decir, la producción de bienes y servicios de la economía argentina, obviamente en gran medida impulsada por su capacidad exportadora, ¿no? Pero a mí el dato que siempre me llama mucho la atención es la comparación con Brasil, ¿sí? Con el gran país sudamericano. ¿Por qué? Porque en 1880 la economía argentina es la mitad en términos de PBI que la brasilera. ¿Sí? Si la brasilera vale 1, la argentina vale 0,5. Bueno, en 1914, este crecimiento y exponencial de la economía argentina, ojo, y la economía brasileña también crece durante este periodo, pero para 1914 la economía argentina es el doble, es decir, si la economía brasileña es 1, ahora la economía argentina es 2. ¿Sí? Y la economía argentina se transforma en la economía, si medimos el PBI, más desarrollada,
de América Latina, ¿sí? Bueno, por ahí el dato más interesante es pensar que hoy, hacia la década del 20, el siglo XXI, la economía brasileña, según cómo la midamos, es entre 3 y 4 veces el PBI de la Argentina, ¿sí? Algo ha pasado, ¿no? Bueno, em, otra forma de tomar esto es el famoso PBI per cápita. Acá sí ya nos acercamos a las mejoras en los niveles de vida de la población, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos crecimiento económico, crecimiento del intercambio comercial, crecimiento de las importaciones, crecimiento de las exportaciones, crecimiento poblacional, ¿sí? Crecimiento del PBI. Si yo divido el crecimiento del PBI por la población, lo que tengo es el PBI per cápita, que es una medida para ver cómo se distribuye, va, no cómo se distribuye la riqueza, pero sí a cuánto le correspondería si la riqueza se repartiría equitativamente. Obviamente es un promedio, esto implica que hay un sector minoritario que recibe muchísimo más y un sector mayoritario que recibe muchísimo menos. Sin embargo, el PIB per cápita te permite hacer acercamientos de cómo es el nivel de vida. Bien, fíjense, la Argentina pasa de un PBI de $334 a 900 en 24 años, a 1100 hacia 1913. Es decir, un crecimiento casi de 4 veces de la capacidad en promedio eh, de riqueza que tenía cada argentino. Entonces, muy importante, ¿sí? Obviamente habría que regionalizarlo, no es lo mismo la región pampeana que las regiones del interior. Es un promedio, ¿sí? Ahora, lo interesante es compararlo con otros lugares, porque, por ejemplo, Canadá, otra economía beneficiada por lo que estamos, por el proceso que estamos viendo, también ve este crecimiento. Obviamente, las economías británicas y estadounidenses, la economía estadounidense para el 1913 se está transformando en la primera economía a nivel mundial, tienen un PBI muy, muy significativo. Ahora, la comparación interesante es con Italia, ¿sí? Que Italia hacia el 75 tiene un PIB per cápita mayor al argentino, pero fíjense cómo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX es al contrario. Esto va a provocar que muchos italianos vengan a vivir a la Argentina como mis antepasados. Bien. Otra comparación interesante para tratar de medir el desempeño de la economía argentina es qué pasa con el resto de América Latina. ¿Sí? Yo acá le puse algunos casos, ¿no? Puse la Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Cuba y México. México está en rojo porque en 1913, que es cuando se toma cuando se toman estos valores, México está en plena Revolución Mexicana, entonces fíjense, exportaciones, inversión y demás da números bajos, esto tendría que ser mayor en otro momento que no esté en el despelote que genera la Revolución Mexicana. Fíjense cómo este dato que hablábamos antes, las exportaciones argentinas son un tercio de las total de exportaciones en América Latina y obviamente sobre las importaciones. Brasil viene segundo, bastante lejos, bien. Y el otro dato central es la inversión. Fíjense cómo la inversión británica privilegia a la economía argentina, ¿sí? Y todavía la inversión estadounidense es mínima, salvo en los países más cercanos a los Estados Unidos como Cuba y el Caribe, ¿sí? El otro dato central, del cual vamos a hablar más en detalle en breve, es el despliegue del sistema ferroviario. Fíjense, uno podría hacer como la siguiente correlación. A mayor nivel del desarrollo del ferrocarril, mayor posibilidad de aumento de las exportaciones y aumento de las importaciones, crecimiento del PBI, crecimiento del intercambio comercial y demás. Bueno, la Argentina es la que, teniendo una superficie menor que la de Brasil, por ejemplo, desarrolla un sistema ferroviario mucho más denso, mucho más nutrido, con, hacia 1913, 35.300 kilómetros, en comparación del Brasil con 28.800. México también desarrolla un sistema ferroviario muy significativo. Cuba lo mismo, Chile también, teniendo en cuenta
la dimensión territorial de estos estados. En cambio, Bolivia, por el contrario, muestra un desempeño muy pobre en cualquiera de las variables. ¿Sí? Bueno, dicho esto, no hay duda de que tenemos un crecimiento muy significativo de las exportaciones, las importaciones, los inmigrantes, el intercambio comercial y el PBI. Eso nos lleva a un tema que dejamos un poco de lado hasta ahora en las clases, que es el tema de del desarrollo del mercado de capitales. Bien, ya vimos el desarrollo del mercado de tierras y el mercado de trabajo. Vamos a concentrarnos ahora en el desarrollo del mercado de capitales. Bien, como ya vimos en otro momento, eh, la economía argentina tenía algunos problemitas para generar un mercado de capitales moderno, porque, bueno, la principal característica, el capital local es escaso para la dimensión de la inversión que hay que realizar. Ya vimos también que no había un régimen de propiedad privada consolidado, ¿sí? Esto se va a lograr obviamente con las constituciones, los códigos civil, comercial, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y de la construcción del aparato represivo del Estado. Y todavía no hay un mercado nacional. Si me paro en 1850, todavía hay múltiples aduanas provinciales. eh, y a lo largo de la década del 50 tenemos la división en dos estados, como ya estuvimos estudiando. Entonces, hay muchos problemas para la conformación de un mercado de capitales, ¿bien? Ahora, la solución, y esto es muy marcado en el debate entre Alberti y Sarmiento, es abrir la economía argentina al ingreso masivo de capitales extranjeros, pero para eso hay que consolidar un marco legal, eliminar las barreras para que circule y darle las condiciones para que el capital se reproduzca. Bien. Bueno, esto se va a ir logrando con distintos avances en diferentes aspectos. Yo acá les pongo, por ejemplo, algunos, ¿no? El establecimiento de un régimen legal que garantiza la propiedad privada absoluta, absoluta acá, ¿sí? Y prohíbe la confiscación. Bien. Eh, esto es muy importante. Nadie va a venir a invertir capitales eh, si tiene riesgo a la confiscación o tiene riesgo a la seguridad jurídica de su propiedad. Entonces, por un lado están las leyes, pero por el otro lado, y muy relevante, esto ya lo estuvimos estudiando en otro momento, es la capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir la ley, es decir, el logro del despliegue represivo del Estado Nacional. Bien. Entonces, la construcción del Estado Nacional y su capacidad represiva, la conformación de un ejército y de una policía que permita hacer cumplir la ley, es decir, reprimir a quienes no la cumplan, es clave en este sentido eh, para consolidar las bases de un régimen de propiedad privada, ¿sí? Fundamental para el desarrollo del mercado de capital. Otra de las características también es los problemas de circulación. Recién en 1860, con la derrota de Buenos Aires y la cesión de Buenos Aires de la aduana porteña, podemos hablar de que se han eliminado todo tipo de aduanas interiores de lo que va a ser la República Argentina, ¿sí? Y las mercancías en el territorio argentino pasan a circular libremente. Ahora, hasta 1881, la República Argentina deberá esperar para conformar su primera moneda nacional. ¿Sí? Esto es un inconveniente porque la circulación de las mercancías y el capital con distintos signos monetarios genera una traba. ¿Sí? Entonces, recién en 1881 se logra conformar una moneda nacional. Y la otra cuestión, y en esto, esto va a ir modificándose a lo largo del tiempo, va a depender de los gobiernos, de los contextos, de las condiciones, pero la forma de atraer al capital privado, además de garantizarle la circulación como su propiedad privada, es
garantizaron una cierta rentabilidad, ¿sí? Ojo, acá también hay que entenderlo en contexto, ¿sí? Las economías latinoamericanas, las africanas, las asiáticas, las oceánicas, están compitiendo por atraer capitales, ¿sí? Eh, entonces, si bien hay inversores ávidos de mayores niveles de rentabilidad, aunque sea mayor riesgo, producto del crecimiento de la economía europea y estadounidense, la competencia es complicada. Entonces, cómo asegurás que vengan a invertir? Y bueno, garantizándole la seguridad jurídica y una cierta rentabilidad. Bien. Entonces, las inversiones van a ser rentables y la garantía última de esa rentabilidad, si no se da por el desempeño de los negocios, va a ser el Estado, con sus rentas aduaneras, la tierra pública o incluso subsidios durante un periodo de tiempo hasta que, por ejemplo, una línea ferroviaria sea rentable. Entonces, en el periodo entre 1870 y 1914, lo que tenemos, si se quiere, es un despliegue de la inversión de capitales extranjeros en la economía argentina muy significativo, pero que tiene distintas características, ¿sí? O distinto destino. Podemos marcar tres grandes destinos de las inversiones extranjeras, ¿sí? Que van a ser principalmente británicas y en menor medida francesas, belgas, holandesas, alemanas y estadounidenses en muy baja magnitud, por lo menos en este periodo. Después esto va a cambiar rápidamente. Entonces decíamos, la inversión de capital extranjero puede ser en tres tipos de inversión. Una son los empréstitos, es decir, la deuda pública. Bien. Eh, la deuda pública es justamente que se presta a los gobiernos, ¿bien? Para suplir o cuestiones de, principalmente el gasto, ¿sí? Del déficit presupuestario. Acá el caso argentino para los años 50 y 60 tiene un problema que es la deuda tomada con el empréstito de la Casa Barin en 1824, que todavía está impago, con lo cual hace bastante desconfiable el préstamo al Estado. Bueno, el Estado va a tener que ofrecer muchas garantías, un proceso de financiamiento, de refinanciamiento de los pagos para acomodar su situación crediticia, ¿sí? Entonces, uno entonces sería el prestar plata a los gobiernos. Esto es muy común hoy en día. La diferencia que podemos hacer con respecto al periodo actual, con la deuda, y que a veces la comparación con este periodo resulta un tanto o genera interpretaciones contrarias, pues hoy en día se toma deuda, o por lo menos como fue el esquema desde fines de los 70, de 1970 hasta la actualidad, se toma deuda para pagar deuda vieja, ¿bien? Para refinanciar la deuda anterior. Con lo cual, y con asesoramiento o directamente intervención de organismos multilaterales que controlan la economía. El más famoso es el FMI. Entonces, el FMI que dice, bueno, Estado, achicame el gasto. Entonces, lo que tenemos son deudas que serían contractivas. ¿Por qué? Porque yo tomo deuda para pagar la deuda anterior, pero a su vez, para poder hacerme solvente en algún momento, tengo que ir reduciendo el gasto para llegar a la situación de superávit fiscal. Bueno, no hace falta que le comente mucho, al vivir en la Argentina saben de qué estamos hablando y justamente el contexto actual se caracteriza por eso. A diferencia de este tipo de deuda como la actual, que son más bien contractivas, principalmente para el gasto estatal, las del siglo XIX o la segunda mitad del siglo XIX, podemos marcar que por el contrario son más bien expansivas. Si bien en parte permiten solventar el déficit, a veces comercial, a veces fiscal que tiene el Estado, la propia dinámica de la economía con procesos de crecimiento van haciendo que van provocando la situación inversa en la actualidad. Hoy, generalmente la deuda lo que genera es que cada vez se haga más abultada y sea más pesada
para la economía que argentina. En cambio, en esta época cada vez se va haciendo más liviana por el propio crecimiento de la actividad económica, de las exportaciones, de las importaciones y de la recaudación fiscal. Entonces, generalmente la deuda le permite al Estado consolidar su aparato represivo, como ya vimos, principalmente gasta en el Ministerio de Guerra, hasta por lo menos la década del 80, y eso le permite generar las condiciones básicas para este despliegue de la economía argentina que le va a permitir a la corta o a la larga aumentar sus recursos fiscales. Entonces, las deudas no son contractivas como en la actualidad, sino que generan expansión y crecimiento de la actividad económica y del gasto estatal. ¿Sí? El segundo tipo de inversión que podemos ver es es decir, cuando el capital extranjero no viene a prestarle al Estado, sino viene a prestarle a la actividad privada, es decir, el establecimiento de entidades bancarias, financieras y casas mercantiles. Es el momento de la instalación, por ejemplo, de bancos extranjeros, no sé, bueno, hoy todavía hay muchísimos extranjeros, ¿no? Pero eh, el Banco de Londres, por ejemplo, ¿sí? O la banca alemana que se viene a instalar en el país, para justamente prestarle a quién, a los productores, a los comerciantes y a gestar las redes de crédito necesarias para que una economía capitalista se despliegue. Bien. Este tipo de inversión es más interesante porque el capital extranjero no viene a prestar y nada más, sino viene a instalar algo, ¿sí? A veces comprar una propiedad para que esté instalado el banco o un alquiler, es decir, genera mayor capacidad de desarrollo local, ¿no? Porque genera empleo, genera mayor consumo y demás. El tercer tipo de inversión es lo que sueña cualquier gobierno, más ahora en la actualidad, que es la inversión IED, es inversión extranjera directa. Bien, ¿qué es la inversión extranjera directa? Cuando el capital extranjero viene a hundirse, generalmente se usa esta metáfora en economía, a hundirse en el país. ¿Qué significa hundirse? Que justamente el capital extranjero que viene en forma de divisas, ¿qué hace? Compra algo, ¿no? Es como, no sé, imagínense hoy viene, no sé, Toyota y ahí instala una fábrica. ¿Qué significa? Va a tener que comprar un enorme predio, va a tener que construir galpones, una línea de producción, oficina, va a tener que contratar una enorme cantidad de gente, demandar una enorme cantidad de mercancías, de materias primas y demás. ¿Qué hace? Hunde el capital. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es instalarse en el país. ¿Sí? Bueno, esto para economías que están creciendo es muy, muy relevante porque acelera su nivel de crecimiento gracias a incorporar, mediante la inversión extranjera directa, infraestructura, tecnologías o industrias inexistentes. Entonces, la inversión extranjera directa es muy importante. En el caso que estamos viendo, entre 1870 y 1914, el eje van a ser la infraestructura comunicativa, principalmente ferrocarriles, telégrafos y puertos, fundamental para el despliegue comercial y productivo de la economía argentina que estuvimos viendo antes. Y ya llegando al cambio de siglo, hacia 1900, empiezan a aparecer con mucha fuerza la inversión en servicios urbanos, crecimiento, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad de Rosario, Ciudad de Córdoba, o de algunos pueblos en la campaña, como puede ser San Nicolás, Luján, que van o Mar del Plata luego, o Bahía Blanca, que van a tener muchos habitantes, ¿qué requiere? Bueno, un sistema de luz, es decir, electricidad, de gas, de agua, tranvía, metro, en el caso porteño, luego teléfono, que en general van a ser provistos por empresas extranjeras. ¿Sí? Y el último, y ya una actividad industrial muy interesante por esto de hundir el capital, es la construcción de frigoríficos que traen lo ulti de lo ulti en la tecnología de, de enfriamiento de carne. Fíjense cómo las características de la inversión extranjera directa son fundamentales para aumentar los niveles de importación y exportación. ¿Sí? Es clarísimo eso. Bien. Ustedes acá en estos dos cuadritos tienen
las inversiones británicas. Los británicos privilegiaron la inversión en la Argentina. Un tercio de las inversiones británicas en toda América Latina fueron a la Argentina, un número muy importante. Y ustedes acá tienen en cada 10 años el distinto tipo de inversión extranjera que se realiza y fíjense cómo es muy marcado la progresión en la IED, la inversión extranjera directa británica, en el tiempo. ¿Sí? Para 1900, sí, para 1995 ya es un tercio de la inversión y acá es más de un tercio de la inversión eh, extranjera británica en la Argentina en inversión extranjera directa. Bien. Eh, Claramente, y otra cosa también muy interesante es, si vemos los totales, es el aumento. Miren, acá es un aumento enorme, ¿bien? Es decir, la economía argentina se está volviendo cada día más atractiva a, eh, a la inversión británica. Esto es el despliegue de los ferrocarriles. Acá lo ven clarísimo, ¿sí? Ojo, no todos los ferrocarriles fueron construidos por inversión extranjera. Por ejemplo, hay algunos, el ferrocarril oeste en su inicio lo financió el Estado de Buenos Aires, hubo la Confederación Argentina previó la construcción del ferrocarril central entre Rosario y Córdoba. Sin embargo, en gran mayoría, el despliegue de las vías férreas fueron producto de la inversión extranjera directa, que este cuadrito lo muestra de forma eh, muy clara, cómo la progresión es exponencial. Hacia los años 60 hay 39 kilómetros de vías férreas, en 1870 hay 700 kilómetros, en el 80, fíjense, se multiplica por 3, pero 10 años después se multiplica por más de 4, hasta llegar al máximo de 33.500 kilómetros. Las líneas férreas en la Argentina, si no recuerdo mal, van a tener su máximo esplendor hacia los años 30, con unos 42.000 kilómetros de vía férrea. Esto se va a mantener mal que bien hasta los años 90 y con las privatizaciones de Menem y ramal que para, ramal que cierra, hoy creo que están en funcionamiento unos 9.000 kilómetros vía férrea, la situación de 1890. Bien. Los ferrocarriles instalados en este periodo, claramente su principal función no es transportar gente, sino transportar mercancía, por ejemplo, la carga en toneladas es clave. Y uno podría hacer, fíjense, la progresión que hay acá es paralela a la progresión, en definitiva, de la capacidad de exportar granos. ¿Sí? Sin ferrocarril no se pueden exportar granos. Bien. Eh, yo acá les puse algunos mapas que se permite que permiten ver. Estos mapas están buenísimos, son del Archivo General de la Nación y están en muy buena definición, entonces si uno los va agrandando, puede ver. Vamos, esperen que vamos a agrandarlo más. Así ven, tiene un detalle enorme. Ojo que acá, ustedes fíjense, están las referencias, caminos, ferrocarriles en explotación, son los que están en negro. Después está en construcción, concedidos, decretados, proyectados. Lo mismo pasa con los telégrafos. Fíjense cómo acá las vías férreas, por ejemplo, Buenos Aires va hasta Lobos, va hasta Chivilcoy, el resto todavía está en proyecto, no se hizo. Bien, va hasta, esto debe ser Zárate. Bien, va hasta Dolores y esta va hasta Tapalquén. Ya está construido el ferrocarril Rosario-Córdoba. Todavía no está unido Rosario-Buenos Aires. ¿Sí? Con lo cual acá tenemos ya una idea de, ojo, todos los ferrocarriles conducen a Buenos Aires. Sí y no. Sí, pero principalmente conducen a los puertos. Buenos Aires, Rosario, y después vamos a ver cómo San Nicolás son los principales puertos exportadores, en ese orden, ¿no? Buenos Aires, Rosario, San Nicolás, Paraná, el otro importante, ¿sí? Pero todavía acá tenemos entonces, fíjese, está proyectada. Ahora, esto es 1875. Si pasamos a 1889, ya tenemos, fíjense, un despliegue fenomenal de las vías férreas, cómo se conectan
con otros lugares, aparece Bahía Blanca como puerto. Entonces, por ejemplo, toda esta zona va a principalmente exportar por Bahía Blanca, toda esta zona exportar por Buenos Aires o por San Nicolás. Fíjense cómo acá este ramal es clave para la exportación por San Nicolás y estos por Rosario, bien, o, bueno, obviamente en la zona de Entre Ríos por Paraná, esta zona de Santa Fe por el puerto de Santa Fe. Bien, fíjense cómo ya acá es muy interesante la conexión de Buenos Aires con Mendoza, se conecta con La Rioja, con Tucumán y llega hasta Jujuy. Fíjense, el despliegue es muy, muy relevante. Obviamente en la región pampeana, ¿sí? Sur de Corrientes, centro norte de Santa Fe, centro sur de Córdoba, La Pampa y Buenos Aires se concentra el núcleo de la construcción ferroviaria. Este es para 1903. Bueno, no quiero ser demasiado reiterativo, pero fíjense cómo se va desplegando las vías férreas y para este es 1913, el despliegue de las vías férreas en una costa descomunal. Acá también este mapa es muy interesante para analizar por el nivel de detalle que tiene, como la totalidad de la provincia de Buenos Aires pasa a estar interconectada. Acá tienen de dónde, fíjense los nombres en inglés, obviamente por la, el origen de la inversión extranjera, como la provincia de Córdoba prácticamente su zona central y sur está totalmente conectada. Obviamente la provincia de Santa Fe, zona centro-sur, Entre Ríos, en menor medida Corrientes, y como la zona este de La Pampa, es decir, la región pampeana. Claramente acá se ve la densidad de la red en la región pampeana, y después sí las conexiones con las provincias, las capitales de provincia, como Mendoza, San Juan, La Rioja, San Luis, ¿no? Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, eh, y demás. Y hacia el sur, en menor medida. También lo que tenemos en este detalle es la construcción de ferrocarriles más relacionados con el transporte. Bien, fíjense cómo acá se ve el ferrocarril oeste, actual Sarmiento, o lo que sucede en Rosario, o incluso en Córdoba, las principales urbes eh, del momento. Bien, bueno, el último temita para tocar, muy vinculado con lo anterior, y que suele también ser muy interesante plantear, es que el crecimiento agroexportador de la economía argentina o hacia afuera también fue generando el despliegue de un mercado interno y un proceso de diversificación productiva e incluso de crecimiento de industrias. Esto es interesante plantearlo porque en general en el debate público actual parecería ser que son opuestos, ¿no? Que el desarrollo exportador implica la negación del desarrollo del mercado interno, y una economía más mercado internista implica castigar a los sectores exportadores. Esto puede pasar, pero también puede ocurrir lo contrario, como vamos a ver en esta etapa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero explicarles? Que el crecimiento de la economía exportadora va a generar las condiciones para el desarrollo del mercado interno, su diversificación y el crecimiento de la producción industrial, ¿sí? Algunas cosas ya las vimos y van a ver cómo influye en esto. Si se entendió algo de lo que dijimos antes, lo que tenemos en este periodo es la construcción real de un mercado interno, porque no solo por un lado se permite su conexión, como se ve clarísimo acá, ¿sí? No hay mercado interno sin capacidad de vinculación entre ese mercado, ¿sí? Y que ese sistema de transporte, esa infraestructura de transporte sea lo más ágil, dinámica y barata posible. Ferrocarril y telégrafo son fundamentales. Y la otra clave es justamente que el Estado tenga el control del territorio, haya una moneda única, y garantice la propiedad privada. Bien. Ahora, lo segundo que tenemos es que al calor de la integración al mercado mundial se produce una integración de regiones por el encadenamiento económico que van generando
las actividades exportadoras y la enorme demanda de mercancías que genera la zona central de esa vinculación con el mercado mundial, que es la región pampeana. Y acá se ve clarísimo. Hay otras regiones que si bien no se logran integrar al crecimiento exportador, que como dijimos es propio de la región pampeana, las demandas que genera la población de esta región o la actividad productiva de esta región va a generar que ciertas regiones logren integrarse hacia el mercado mundial y encuentren una viabilidad económica para abastecer al mercado interno. Clarísimo el caso mendocino con la producción de vinos, o San Juan, ¿no? También aguardiente, bebidas espirituosas, aceite de oliva, frutos secos. También frutos secos va a aparecer la provincia de Neuquén, con mucha importancia. Y no casualmente las vías férreas llegarán hasta ahí. La región de Tucumán, Salta y Jujuy, principalmente Tucumán y Salta, con la producción azucarera, ¿sí? La zona, que acá no se ve. Ah, no, sí, sí, acá está justo Posadas, no se ve el resto de Misiones, con la producción maderera, obviamente la producción ferroviaria demanda una cantidad de madera muy grande. También ocurre lo mismo con la construcción de las viviendas y las ciudades. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos son regiones, ¿sí? Eh, bueno, me había olvidado la producción yerbatera en la zona de Corrientes y Misiones, y muy importante, tenemos un crecimiento de la población que entre el 69 y el 14 se multiplica por 4. Es una población que adquiere las tradiciones locales. Muchos son inmigrantes, pero adquiere las tradiciones locales. Por ejemplo, tomar mate, eso genera una demanda de yerba mate muy grande que va a ser abastecida por Misiones y Corrientes. Es decir, lo que tenemos nosotros es que al calor de ese crecimiento agroexportador, ese mercado interno no solo se gesta, sino comienza un proceso de diversificación, y regiones que no tienen las condiciones para poder exportar algo en el mercado internacional, si logran integrarse a la economía más dinámica, que es la economía pampeana. A su vez, el desarrollo justo de ese mercado o esa economía exportadora también provoca, bueno, el aumento poblacional y la urbanización. En el censo de 1914, la primera vez que la población urbana supera la rural, dato muy importante para una economía que está en proceso de construcción de una economía capitalista y mercantil. ¿Por qué? Porque esa población, al vivir en la ciudad, ¿qué hace? ¿Demanda qué? Alimentos, bebidas, cigarrillos, vestimenta, utensilio, mueble, todo lo que consumen los seres humanos. Esto va a generar demandas en otros sectores de la economía, tanto en economías periféricas a la economía pampeana, como en el desarrollo de industrias. ¿Sí? Que esto es otro de los datos significativos. Fíjense, en este cuadro, lo que hace Rochi es medir el peso que tienen los sectores en la economía entre 1881 y 1916 en relación al PBI, medido en porcentaje. Es decir, en 1881, si yo tomo todo el PBI, casi el 60% lo explica la ganadería, ¿sí? Principalmente ovina para esta época. El 10% de la industria, el 5% de la agricultura y así sucesivamente. Tomemos otro año. Para 1900, 20 años después, la ganadería disminuye su peso específico en el PBI, no porque cayó, siguió creciendo, pero ¿qué tenemos? Con el despliegue del ferrocarril, la agricultura se empieza a transformar en un quinto de la economía, ¿sí? Pero acá aparece algo muy relevante, que la industria es el 18% de la economía, ¿sí? Es decir, esto es muy, no tomemos 16, que es la guerra, y la guerra va a generar como un proceso de sustitución de importaciones de crecimiento industrial y como altera por ahí el desarrollo normal o en situación pacífica de esta economía. Pero tomemos 1910, perdón. 1910, la ganadería es el 17%, la agricultura el 15%, el transporte el 5%, el comercio, fíjense cómo se mantiene estable en un 20% aproximadamente, la actividad estatal es el 5% del PBI, la industria pasa a ser el 22%.
Bien, esto también es otra cuestión para pensar, porque se tiende a pensar este periodo en oposición al desarrollo industrial. Y justamente lo que tenemos es el desarrollo y crecimiento de algunas industrias, principalmente vinculadas con la construcción, pero también con la alimentación. Por ejemplo, de esta época son Quilmes, o por ejemplo todos los molinos harineros, molinos Chacabuco, por ejemplo, galletitas, criollitas, ¿sí? Bagley, bien. O también el inicio de la industria textil en la Argentina, como puede ser Alpargatas, ¿sí? O de la industria láctea, como la Serenísima. ¿Por qué? Por la demanda de esa sociedad de consumo que se está gestando y que se va a terminar de consolidar en las décadas posteriores. Y también como el crecimiento exportador también genera el desarrollo de una industria de última tecnología, como es la industria frigorífica, concentrada en la zona de Avellaneda, Ensenada, Berizo, y demás, como ustedes ya saben, ¿sí? Última idea de este cuadro, el tema de la construcción. Fíjese, la construcción tiene enormes altibajos, ¿sí? Pasa a ser del 6% de la economía al 18, al 4. Bueno, generalmente la construcción es la actividad más sensible a la crisis como al auge económico. Entonces, cuando ustedes tienen un número muy bajo de la construcción, significa que se, se está o se viene de una crisis. Y por el contrario, en momentos de enorme crecimiento es porque estamos en presencia de un auge económico. La construcción lo primero que entra en crisis en una economía y lo primero que rebota en una economía, ¿sí? En este desarrollo económico y a contramarcha por ahí de lo que se suele pensar, el Estado, si bien no es un Estado que interviene en la economía, pues es un Estado liberal, sí tiene un activo rol y lo acabamos de ver. Uno, es el que garantiza las inversiones. Si eso no es intervenir, ¿qué es intervenir, no? Constantemente genera obra pública para desarrollar la economía. En definitiva, las líneas férreas, los puertos, las líneas telegráficas, el dragado de ríos, la construcción de puentes, caminos, etcétera, son proyectados, eh, y el financiamiento lo logra el Estado, ¿sí? Esto ya lo saben. Es un Estado que no grava fuertemente la actividad exportadora, ¿sí? Porque busca justamente desarrollarla, por el contrario, va a grabar principalmente la actividad eh, importadora. Y después un Estado que fue regulando, acá hay mucho para hablar, no es el momento, es la construcción de un sistema monetario en la Argentina y todas las dificultades y las variantes que tuvo, pero intentó ir regulando la moneda, el valor de la moneda, para justamente fomentar la actividad exportadora. En ese sentido, el Estado tiene un activo rol en la economía, eh, que por ahí, frente a miradas a veces maniqueas sobre el pasado, no tiende a ser visto, ¿sí? Lo mismo que veíamos con la actividad industrial. Bueno, para cerrar, hagamos un panorama general del periodo que estuvimos viendo, ¿sí? Y que cerramos con esta clase. Si uno toma un periodo de largo plazo, de unos 100 años aproximadamente, entre los años 40 y los años 30, siglo XIX y siglo XX, podemos sacar unas cosas bastante claras, bien. Eh, la primera es relacionada a la tierra, esto ya lo dijimos en otras clases. La tierra pasó de ser un bien abundante, barato y todavía no apropiado privadamente de forma total, a ser un bien escaso y cada vez más caro por su proceso de valorización. La tierra es fundamental en este proceso de crecimiento económico. Por el contrario, el trabajo, que era escaso por la poca población que había y caro, pasa a ser cada vez más abundante y más barato, producto principalmente del proceso migratorio, que veremos la clase que viene.
Segunda característica, no hay duda de que el crecimiento económico fue fenomenal, pero con marcadas diferencias regionales, ¿sí? Como decíamos recién, muy marcado en la región pampeana y tenemos una economía muy dinámica, con enorme entrada de inmigrantes, de construcción de pueblos, de mejora en las condiciones de vida y demás. Muchos hablan de un proceso de eh, ascenso social generalizado en estas regiones. Mientras que, por el contrario, otras regiones en una situación intermedia, Mendoza, por ahí, o Tucumán, porque se integran, o Salta, pues se integran a la economía, como decíamos recién, y otras regiones que la verdad quedaron medio a su buena suerte, como La Rioja, Catamarca, Formosa, el Chaco, ¿no? Que se van a caracterizar por ser expulsoras de población por la poca viabilidad económica y la poca capacidad de ofrecerles niveles de vida aceptables a sus pobladores. ¿Sí? Entonces, ojo que si lo tomamos como economía, como la economía argentina, un proceso de enorme crecimiento, si lo regionalizamos, la situación es mucho más diversa, y con fuertes contrastes. ¿Sí? Tercer característica es que hay un proceso de modernización económica también muy significativo. El ejemplo de esto es el desarrollo de las vías férreas. Bien. Y también unas élites muy comprometidas con esa modernización económica, que no solo implicó la modernización de la estructura económica, sino del aparato estatal y de la sociedad. ¿Sí? Claro, que son élites que están muy comprometidas con esa modernización, que ponen a la modernización, tienen una ideología positivista, que pone a la ciencia, la razón y el desarrollo material como norte a seguir, pero claro, principalmente porque es la que les permite justificar su propia condición de élite económica, política, social y cultural, y que les permite justificar ese modelo de desarrollo que se está gestando. Y la última conclusión que podemos cerrar y que podemos hacer, y con esto cerramos y terminamos la clase, es justamente esto último que hablábamos, cómo ese desarrollo exportador va a gestar las condiciones para el crecimiento de un mercado interno que cada vez va a tener más dimensiones, eh, que cada vez va a ser más significativo y que va a generar un desarrollo industrial, pero en ningún caso va a generar un proceso de industrialización, es decir, en ningún caso se va a generar un proceso donde la industria se transforma en el eje de la acumulación capitalista. Esto va a tener muchísimas repercusiones a futuro en la economía argentina, principalmente cuando luego de la crisis del 30, este modelo de desarrollo, estas condiciones internacionales hiperprivilegiadas para regiones como la región pampeana en la Argentina, cambien y la economía pampeana y en general la economía argentina tenga serias dificultades para encontrar un nuevo modelo de acumulación económica.